Hay cosas que una persona puede escuchar en 5 minutos y tardar media vida en comprender, no porque sean complicadas, sino porque contradicen profundamente la manera en que hemos aprendido a relacionarnos con el mundo. Durante años buscamos respuestas como quien busca una puerta escondida, otra técnica, otra frase, otro método, otra explicación que finalmente nos diga qué estamos haciendo mal. Y mientras seguimos buscando, rara vez sospechamos que quizá el verdadero problema no sea la ausencia de conocimiento, sino el lugar interior desde el cual estamos intentando utilizarlo. Eso fue precisamente lo que hizo tan particular la relación entre Abdullah y Neville Goddard. Neville podía llegar con preguntas, circunstancias, dudas, dificultades y razones perfectamente comprensibles para explicar por qué algo parecía imposible en aquel momento. Abdullah, sin embargo, parecía escuchar detrás de las palabras. No se detenía únicamente en aquello que Neville decía querer. Prestaba atención al estado desde el cual estaba hablando. Y hoy quiero llevarte hacia una enseñanza que puede parecer sencilla al principio, pero que se vuelve mucho más profunda cuanto más la observas. Puedes conocer todas las técnicas, comprender todas las palabras y repetir todas las ideas correctas, y aún así, continuar viviendo interiormente como la misma persona que espera, teme, duda y busca confirmación. Quédate conmigo hasta el final porque no quiero simplemente darte otra técnica para añadir a una colección. Quiero que observes algo dentro de ti, algo que quizá has hecho durante años sin darte cuenta, y cuando lo veas, probablemente comprenderás por qué algunas personas pasan tanto tiempo intentando llegar a un estado que, según la enseñanza de Abdullah, nunca debía ser perseguido desde lejos, sino ocupado interiormente. Antes de continuar, quiero pedirte algo diferente. Escribe en los comentarios qué enseñanza sobre Neville, Abdullah o el estado cumplido te costó más tiempo comprender de verdad. No repitas una palabra vacía. Cuéntame tu experiencia, aunque sea en una sola frase, porque quizá aquello que tú tardaste años en comprender sea exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Si disfrutas de estas conversaciones, deja tu like, comparte este video con alguien que también estudie estas enseñanzas y suscríbete para continuar acompañándome. Si quieres apoyar este trabajo de una manera más cercana, también puedes hacerte miembro del canal. Y si este contenido ha sido importante para ti y deseas contribuir directamente para que podamos mantener este espacio activo y seguir preparando nuevos videos, puedes utilizar el Super Chat. Ese apoyo ayuda realmente a mantener este proyecto en marcha y permite que continuemos profundizando en estas historias y enseñanzas con el cuidado que merecen. Ahora imagina por un momento al joven Neville en Nueva York, mucho antes de convertirse en el hombre que subiría a escenarios para hablar sobre imaginación, conciencia y estados. Todavía estaba aprendiendo. Todavía llevaba preguntas. Todavía quería saber cómo. Y frente a él estaba Abdullah, un hombre al que Neville le recordaría durante años precisamente porque no respondía como él esperaba. Para comprender la importancia de esto, tenemos que alejarnos un poco de la imagen posterior de Neville como maestro y recordarlo como estudiante. Porque es fácil escuchar a Neville después de que ya había organizado sus ideas y pensar que siempre comprendió todo de esa manera. Pero sus propios relatos muestran momentos de resistencia, duda y desconcierto. Y quizá ninguno sea tan revelador como la conocida historia de Barbados. Neville deseaba viajar desde Nueva York hasta Barbados. El deseo era claro, pero las circunstancias parecían complicadas. Existían cuestiones económicas y prácticas. Desde la lógica habitual, esas cuestiones eran precisamente lo que debía resolverse antes de poder sentirse seguro respecto al viaje. Neville fue a Abdullah. Podemos imaginar la conversación. Neville explicando aquello que deseaba, pero también aquello que aparentemente impedía conseguirlo. Es exactamente lo que hacemos nosotros. Decimos quiero esto, y antes de terminar la frase ya estamos explicando por qué todavía no puede suceder. Queremos cambiar de trabajo, pero inmediatamente recordamos nuestra edad, nuestra experiencia o el mercado.
Queremos mejorar nuestra situación económica, pero enseguida enumeramos gastos, responsabilidades y dificultades. Queremos una nueva etapa de vida, pero utilizamos el pasado como evidencia de que probablemente el futuro repetirá lo mismo. Presentamos el deseo y junto con él, entregamos una carpeta completa de pruebas contra el propio deseo. Abdullah no parecía interesado en revisar aquella carpeta. Su respuesta llevó a Neville directamente al final. Estaba en Barbados. No vas a conseguir el dinero para Barbados. No vamos a descubrir cómo llegarás. No, piensa positivamente para que aparezca una oportunidad. Barbados. El destino cumplido. Y cuando Neville regresaba mentalmente a las circunstancias, Abdullah no entraba en una discusión interminable. Esto es importante porque revela que la enseñanza no estaba centrada en convencer intelectualmente a Neville de que algo podía suceder. Abdullah estaba intentando impedir que siguiera ocupando psicológicamente el estado de alguien que todavía estaba intentando conseguirlo. Parece una diferencia pequeña hasta que observas tu propia vida. Supongamos que deseas seguridad financiera. Dices, quiero sentirme seguro económicamente. Entonces empiezas a visualizar. Durante 10 minutos imaginas una vida tranquila. Después abres los ojos y compruebas tu cuenta para ver si algo cambió. Una hora después hablas con alguien sobre lo difícil que está todo. Por la tarde piensas, ¿cuánto tiempo tardará esto? Por la noche buscas una técnica nueva porque la anterior aparentemente no funcionó. ¿Qué estado ocupaste durante la mayor parte del día? No el de seguridad. Ocupaste el estado de espera. Y aquí aparece algo que muchas personas pueden tardar años en distinguir. Pensar en un deseo no es lo mismo que pensar desde su cumplimiento. Puedes pensar en riqueza durante horas mientras te sientes separado de ella. Puedes pensar en una relación mientras te identificas completamente con la soledad. Puedes pensar en éxito mientras interiormente te consideras alguien que todavía intenta demostrar su valor. Puedes pensar en tranquilidad mientras esperas ansiosamente una señal de que finalmente tienes permiso para estar tranquilo. El tema de tus pensamientos puede ser exactamente aquello que deseas y, sin embargo, el estado desde el cual piensas puede continuar siendo el opuesto. Abdullah parecía entender esa diferencia con una claridad que Neville todavía estaba desarrollando. Cuando decía, en esencia, que Neville estaba en Barbados, estaba retirando el viaje psicológico entre Neville y su destino. Neville quería hablar sobre cómo llegar. Abdullah hablaba desde haber llegado. Neville observaba la distancia. Abdullah eliminaba la distancia interior. Y esto no significa negar que físicamente existiera una distancia entre Nueva York y Barbados. Tampoco significa ignorar responsabilidades prácticas. La enseñanza operaba en otro nivel. Era una cuestión de identidad interior. ¿Quién eres mientras esperas? ¿Eres la persona que intenta llegar o eres capaz, durante la imaginación, de experimentar el final como presente? Esa pregunta puede revelar por qué alguien puede practicar durante meses y continuar sintiendo que todo está siempre a punto de ocurrir. Cada técnica se convierte en un medio para llegar mañana. Cada afirmación habla de un futuro. Cada visualización es utilizada para intentar producir algo después. Y así, el deseo permanece eternamente colocado delante de la persona. Mañana. Próximamente. Cuando funcione. Cuando llegue la señal. Cuando cambie la circunstancia. Cuando aparezca el dinero. Cuando aquella persona responda. Cuando llegue la oportunidad. La mente aprende a vivir en un corredor interminable donde siempre existe otra puerta un poco más adelante. Abdullah cerraba ese corredor. El final debía ser experimentado ahora, en la imaginación. No porque la imaginación fuera una manera infantil de fingir, sino porque, dentro de la filosofía que Neville desarrollaría posteriormente, la imaginación era el lugar donde la identidad podía comenzar a cambiar antes de que los sentidos ofrecieran confirmación. Piensa en algo que ya consideras completamente natural en tu vida. Quizá tu nombre. Quizá el lugar donde vives. Quizá una habilidad que posees desde hace años.
Cuando piensas en ello, no intentas conseguirlo. No preguntas cada 10 minutos si todavía es tuyo. No buscas señales. Existe una cualidad silenciosa de posesión, naturalidad. Eso es mucho más interesante que la excitación. Muchas personas creen que entrar en el estado deseado significa sentir una emoción gigantesca, como si tuvieran que producir entusiasmo durante horas. Pero piensa en aquello que realmente posees. La mayor parte del tiempo no sientes euforia, sientes normalidad, y quizá aquí exista otra de esas cosas que tardamos demasiado en aprender. El estado cumplido puede parecer mucho más parecido a un suspiro que a una explosión. Es el momento en que algo deja de sentirse como una emergencia. Imagina que llevas semanas esperando una noticia importante. Finalmente recibes la respuesta que querías. Durante algunos minutos, puedes sentir una emoción intensa, pero después ocurre algo diferente. La mente descansa. Ya no necesita preguntar. Ya no necesita imaginar 20 posibilidades. Ya no necesita comprobar constantemente. El asunto está resuelto. Esa sensación de resolución es una pista extraordinaria. Abdullah parecía empujar a Neville precisamente hacia ese lugar psicológico, no hacia la emoción de tal vez ocurra, sino hacia la quietud de está hecho. Ahora observa cuántas veces durante el día hacemos exactamente lo contrario. Decidimos algo interiormente y 5 minutos después lo interrogamos. Imaginamos el final y después regresamos para comprobar las circunstancias. Es como plantar una semilla y desenterrarla cada mañana para ver si empezó a crecer. No permitimos que nada se vuelva natural porque estamos constantemente examinándolo. Y cuanto más examinamos, más confirmamos que todavía estamos esperando. Esto puede verse claramente en las conversaciones internas. Neville habló muchas veces sobre ellas porque las conversaciones que mantenemos silenciosamente revelan aquello que realmente aceptamos. Puedes decir en voz alta, todo está bien, pero escuchar dentro de ti una discusión que llevas repitiendo durante meses. Puedes afirmar, soy seguro, mientras mentalmente ensayas cómo alguien va a rechazarte. Puedes decir, confío, mientras cada noche imaginas aquello que temes. No hay necesidad de castigarte por eso. La culpa solamente crea otro estado desagradable. Lo importante es descubrirlo. Porque una vez que escuchas conscientemente esas conversaciones, empiezas a reconocer quién está hablando. Quizá no sea la persona que deseas ser. Quizá sea una versión antigua de ti que aprendió ciertas conclusiones hace años y continúa repitiéndolas como si fueran hechos. Para mí siempre es difícil. Nunca tengo suficiente. Cuando algo bueno ocurre, algo malo viene después. La gente siempre termina decepcionándome. Tengo que luchar para conseguir cualquier cosa. No soy una persona afortunada. Escucha esas frases. No son simples observaciones. Son declaraciones de identidad. Y cuando una identidad se repite durante años, comienza a parecer realidad objetiva. Esto explica por qué aprender una técnica nueva puede producir entusiasmo durante algunos días, y después todo parece volver al mismo lugar. La técnica cambió. La identidad no. Durante unos minutos haces algo diferente, pero durante el resto del día regresas al personaje conocido. Es como cambiar el decorado de una obra mientras el actor continúa interpretando exactamente el mismo papel. Abdullah parecía menos interesado en decorar el escenario y más interesado en cambiar el lugar desde el cual Neville estaba interpretando su experiencia. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda pero valiosa. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida podemos desperdiciar intentando cambiar resultados sin observar la identidad que continuamente recreamos? Quizá años, quizá décadas. Una persona puede pasar mucho tiempo diciendo, quiero prosperidad, mientras cada conversación sobre dinero confirma que se considera alguien perseguido por la escasez. Puede decir, quiero amor, mientras interpreta cada silencio como rechazo. Puede decir, quiero reconocimiento, mientras necesita desesperadamente que todos aprueben lo que hace. Puede querer libertad mientras continúa tomando decisiones desde el miedo.
No existe nada vergonzoso en esto. Es humano. Pero verlo cambia la conversación. Ya no necesitas preguntarte únicamente qué técnica falta. Puedes preguntarte qué estado estás practicando. Y la palabra practicar es importante porque los estados se vuelven familiares mediante repetición. Tal vez practicaste preocupación durante 20 años sin llamarla práctica. Cada mañana imaginabas problemas. Cada noche repasabas aquello que podía salir mal. Cada conversación reforzaba la misma historia. Eso también fue una forma de ensayo mental. No lo hiciste deliberadamente. Simplemente se volvió habitual. Entonces, cuando intentas ocupar un estado diferente durante 5 minutos y te parece artificial, no significa necesariamente que sea imposible. Significa que estás entrando en una habitación nueva. La antigua habitación parece más real porque conoces cada rincón. Sabes dónde está la silla, dónde está la ventana, dónde cruje el suelo. Puedes caminar por ella en la oscuridad. La nueva habitación todavía resulta extraña. Pero la familiaridad no demuestra verdad, solamente demuestra repetición. Esta idea puede liberar a alguien que dice, intento imaginarme diferente, pero no lo siento real. Claro que no se siente completamente real al principio. Has pasado años sintiendo real otra cosa. No necesitas forzar una convicción perfecta esta noche. Puedes comenzar simplemente dejando de alimentar voluntariamente aquello que ya decidiste abandonar. Esa es una diferencia enorme. Tal vez no puedes sentir inmediatamente que todo está resuelto, pero sí puedes reconocer cuando estás a punto de repetir por centésima vez la historia de por qué nunca se resolverá. Y puedes detenerte. No luchar. No gritar mentalmente una afirmación contraria. Simplemente no continuar la conversación. Imagina que alguien toca tu puerta todos los días para contarte la misma historia triste sobre ti. Durante años lo invitaste a entrar, le ofreciste café y pasaste 3 horas escuchándolo. Un día toca nuevamente. Reconoces quién es. No necesitas pelear con él. Puedes simplemente no abrir. Los antiguos estados funcionan muchas veces así. Regresan porque fueron invitados miles de veces. Un pensamiento aparece. ¿Y si todo sale mal? Antes construías una película completa alrededor de él. Ahora puedes reconocerlo. Ahí está la vieja conversación. Y volver a aquello que elegiste. Esto se parece mucho más a la persistencia de la que Neville hablaba que una batalla constante contra la mente. Persistir no tiene que significar tensión. Puede significar regresar. Te distraes, regresas. Aparece el miedo. Lo reconoces y regresas. Una circunstancia te impresiona. Respiras y regresas. No necesitas ser perfecto. Necesitas dejar de convertir cada desviación en una nueva identidad. Y aquí quiero que imagines otra escena. Supón que estás sentado frente a Abdullah. Le cuentas tu deseo. Después comienzas a explicarle todos los motivos por los cuales todavía no sucedió. Le hablas del dinero que falta, del tiempo que pasó, de lo que dijo otra persona, de aquello que viste esta mañana, de la ausencia de señales. Abdullah escucha, y entonces en lugar de responder a cada argumento, te pregunta algo muy sencillo. ¿Dónde estás ahora? Probablemente mirarías alrededor confundido, pero la pregunta no sería geográfica. ¿Dónde estás psicológicamente? ¿En el problema o en el final? ¿En la espera o en la resolución? ¿En la antigua conversación o en la nueva identidad? Esa pregunta puede acompañarte durante todo el día. Cuando algo te altere, ¿dónde estoy ahora? Cuando revises compulsivamente una circunstancia, ¿dónde estoy ahora? Cuando estés imaginando una discusión que nunca ocurrió, ¿dónde estoy ahora? Cuando estés explicando por 5ª vez por qué tu vida no cambia, ¿dónde estoy ahora? No para juzgarte, sino para recordar que un estado es un lugar psicológico, y que puedes aprender a reconocer cuándo entras en él. Neville llegaría a describir los estados como posiciones de conciencia que podemos ocupar. Esto significa que no tienes que convertir cada reacción temporal en una definición de ti. Puedes sentir miedo sin decidir que eres una persona condenada al miedo.
Puedes tener una dificultad económica sin convertirte interiormente en alguien para quien nunca hay suficiente. Puedes experimentar rechazo sin construir una identidad alrededor de ser rechazado. Circunstancia e identidad no son necesariamente la misma cosa. Esta separación es esencial porque muchas veces hacemos de un acontecimiento una autobiografía. Algo sale mal y decimos, así es mi vida. Una persona nos decepciona y pensamos, siempre me pasa. Perdemos una oportunidad y concluimos, nunca consigo nada. Observa la velocidad con la que una experiencia se convierte en estado. En segundos, dejamos de describir lo ocurrido y empezamos a describir quién creemos ser. Abdullah parecía cortar ese proceso antes de que se completara. Neville decía en esencia, pero las circunstancias, y Abdullah lo devolvía a Barbados. No permitía que la circunstancia se convirtiera en identidad. Y quizá eso explique por qué Neville recordó esas lecciones durante tanto tiempo. Las enseñanzas más profundas no siempre son aquellas que nos dan más información. A veces son aquellas que interrumpen un hábito mental que llevábamos años considerando normal. Tal vez has leído decenas de libros buscando una frase que finalmente transforme todo, pero quizá la frase que necesitas sea simplemente esta pregunta. ¿Desde dónde estoy pensando? No qué estoy pensando, sino desde dónde. Porque puedes pensar en abundancia desde la carencia. Puedes pensar en amor desde el abandono. Puedes pensar en éxito desde el fracaso. Puedes pensar en tranquilidad desde la ansiedad. El contenido del pensamiento no revela necesariamente el estado. La relación que mantienes con él, sí. Si imaginas una escena deseada y después piensas, ojalá esto ocurra algún día, acabas de revelar distancia. Si imaginas y durante algunos segundos experimentas qué natural se siente esto, estás tocando algo diferente. No necesitas mantenerlo durante 24 horas. Empieza por reconocer la diferencia, porque una vez que la reconoces, ya no puedes confundir tan fácilmente deseo con posesión interior. Y ahora llegamos a algo todavía más sutil. Muchas personas no quieren realmente el objeto que dicen querer. Quieren el estado que creen que el objeto les dará. Dicen que quieren dinero, pero quizá desean libertad. Dicen que quieren una casa, pero quizá desean seguridad. Dicen que quieren reconocimiento, pero quizá desean sentirse valiosos. Dicen que quieren una determinada relación, pero quizá desean sentirse elegidos, acompañados, amados. El objeto importa, claro, pero detrás del objeto existe una experiencia de identidad. ¿Quién sería si aquello ya estuviera resuelto? Esa pregunta te lleva directamente hacia el estado. Imagina que deseas una situación económica más estable. En lugar de imaginar únicamente números, pregúntate cómo caminarías por tu casa si ya no sintieras aquella presión. ¿Cómo abrirías una factura? ¿Cómo dormirías? ¿Cómo hablarías contigo mismo? Quizá descubrirías que la escena más poderosa para ti no es verte rodeado de lujo, sino simplemente sentado una noche en silencio pensando, estoy bien. 2 palabras. Pero si durante años tu estado dominante fue algo malo está por ocurrir, esas 2 palabras representan un mundo completamente distinto. Ahí comienza el trabajo profundo. No en convencer al universo de algo, sino en permitirte experimentar una identidad que antes parecía prohibida. Y cuando esa identidad empieza a sentirse menos extraña, tus reacciones pueden comenzar a cambiar. No porque debas ignorar el mundo, sino porque ya no necesitas responder automáticamente desde el mismo lugar. Quizás surge un problema y en vez de pensar, sabía que esto ocurriría, piensas, voy a resolverlo. Parece una diferencia pequeña, pero observa las identidades detrás de ambas frases. La primera pertenece a alguien que utiliza el problema como confirmación de una historia antigua. La segunda pertenece a alguien que reconoce el problema sin entregarle su identidad. Esa persona puede tomar exactamente las mismas acciones prácticas, pero interiormente no está viviendo la misma experiencia. Esto también evita una interpretación equivocada de las enseñanzas de Neville. Asumir un estado no significa abandonar la responsabilidad
ni sentarse esperando que todo sea realizado por una fuerza externa. Si tienes una decisión que tomar, la tomas. Si necesitas aprender algo, aprendes. Si debes organizar tus finanzas, las organizas. Si surge una oportunidad coherente, actúas. La diferencia es que ya no necesitas utilizar cada acción como prueba de desesperación. Puedes actuar desde una sensación creciente de estabilidad. Puedes hacer aquello que corresponde sin repetir interiormente, si esto no funciona, mi vida está acabada. La acción permanece, el estado cambia. Y desde un estado diferente, incluso puedes percibir posibilidades que antes ignorabas porque toda tu atención estaba ocupada defendiendo la vieja historia. Piensa en una habitación oscura. Cuando tus ojos se acostumbran, comienzas a ver cosas que estaban allí desde el principio. No aparecieron mágicamente. Simplemente antes no podías distinguirlas. Los estados funcionan de una manera parecida en nuestra percepción. Cuando estás convencido de que no existen opciones, tu mente filtra la realidad de acuerdo con esa convicción. Cuando comienzas a permitir la posibilidad de un resultado diferente, puedes notar conversaciones, ideas y caminos que antes descartabas inmediatamente. No necesitamos convertir esto en algo misterioso. Basta reconocer que aquello que esperamos influye profundamente en aquello a lo que prestamos atención. Abdullah no necesitaba explicarle a Neville cada mecanismo, lo colocaba en el final. Y quizá esa simplicidad sea precisamente lo que resulta tan difícil. La mente quiere trabajo, quiere una técnica complicada porque entonces puedes sentir que está haciendo algo. Quiere contar repeticiones, controlar minutos, comprobar señales, analizar sueños. Todo eso puede convertirse en otra forma de decir, todavía no está hecho. Pero el final cumplido tiene una cualidad diferente. Descansa. Por eso esta noche puedes hacer un experimento. Antes de dormir, cuando tu cuerpo esté tranquilo, elige una sola cosa. No 10 deseos. Una escena pequeña que implicaría que aquello que deseas ya forma parte de tu experiencia. Si buscas estabilidad, quizá escuchas a alguien decirte, te noto mucho más tranquilo últimamente. Siente tu respuesta. Sí, las cosas están bien. No necesitas visualizar perfectamente. No necesitas ver cada detalle. Escucha las palabras. Siente el significado y permite durante unos segundos que la conversación sea verdadera para ti. Después no preguntes cómo. No conviertas inmediatamente la escena en una prueba. Descansa. Si la mente intenta regresar al problema, recuerda el final. No luches. Regresa. Esta práctica sencilla contiene mucho de aquello que Neville aprendió a valorar. Entrar en la experiencia deseada desde la primera persona y permitir que tenga la cualidad de algo presente. Y mañana observa tus conversaciones internas. Ahí descubrirás si regresaste automáticamente al viejo estado. Quizá mientras preparas café escuches. Nada cambia. No necesitas entrar en pánico porque apareció esa frase. Sonríe interiormente al reconocerla. Has encontrado al viejo personaje, y ahora puedes elegir no entregarle todo el escenario. Pregúntate, ¿qué pensaría desde el final? Tal vez no aparezca una frase grandiosa. Quizás simplemente, no necesito resolver toda mi vida esta mañana. Eso ya puede ser un movimiento. Después, unas horas más tarde, aparece otra preocupación. Regresa otra vez. Así es como una habitación nueva empieza a volverse familiar. No mediante violencia, sino mediante visitas repetidas hasta que un día descubres que ya no eres visitante. Y quizá esto sea lo que tantas personas pierden mientras buscan algo espectacular. Esperan un momento gigantesco de transformación, pero la identidad suele cambiar mediante decisiones silenciosas que nadie ve. La conversación que decides no continuar. La escena de miedo que interrumpes antes de convertirla en película. La antigua historia que dejas de contar cada vez que alguien pregunta cómo estás. La circunstancia que reconoces sin utilizarla para condenar tu futuro. El deseo que dejas de comprobar obsesivamente. Esos pequeños movimientos parecen insignificantes, pero todos dicen lo mismo.
Ya no vivo completamente desde allí. Y con el tiempo, puede surgir una sensación nueva. No euforia. Naturalidad. Algo que antes necesitabas repetir 100 veces empieza a parecer obvio. Algo que antes producía ansiedad comienza a perder fuerza. Una circunstancia externa puede continuar momentáneamente igual, y sin embargo, ya no consigue arrastrarte con la misma facilidad hacia la identidad antigua. Eso es importante, porque quizá una de las primeras evidencias de un cambio de estado no sea que el mundo exterior se transforme inmediatamente, sino que aquello que antes controlaba completamente tu reacción ya no tiene el mismo poder sobre ti. Has comenzado a separarte del personaje. Neville necesitó experiencias para comprender profundamente aquello que Abdullah le mostraba, y nosotros también podemos necesitar tiempo. Pero no necesitamos convertir el tiempo en desperdicio. Cada vez que reconoces desde qué estado estás pensando, ya estás aprendiendo algo que puede ahorrarte años de búsqueda mecánica. No necesitas encontrar 50 métodos nuevos si todavía no observaste quién está utilizando los métodos. No necesitas una afirmación más poderosa si después de repetirla, vuelves inmediatamente a la misma identidad. No necesitas perseguir una señal si tu tranquilidad depende de encontrarla. Quizá necesitas algo mucho más sencillo y por eso mismo, mucho más exigente. Decidir dónde vas a vivir interiormente. Cuando Abdullah insistía con Neville, parecía decirle, deja de visitar el final como turista. Habítalo. Deja de mirar Barbados desde Nueva York. Estás allí. Y trasladado a tu propia experiencia, eso podría significar dejar de visitar durante 5 minutos a la persona que deseas ser, para después regresar voluntariamente durante todo el día a la historia de quien nunca consigue nada. Empieza a reconocer cuál de las dos identidades alimentas con mayor frecuencia. No necesitas hacerlo perfectamente, pero sí conscientemente, porque el tiempo seguirá pasando de cualquier manera. Dentro de 1 año, habrás practicado algún estado. Dentro de 5 años habrás contado alguna historia miles de veces. La pregunta es ¿cuál? Y quizá ahí esté el verdadero sentido de no desperdiciar tus años. No pasar décadas acumulando conocimientos, mientras continúas siendo interiormente la misma persona que espera permiso del mundo para cambiar. Puedes comenzar ahora, en algo pequeño, no mañana cuando todo esté perfecto. Ahora. Elige una antigua conclusión sobre ti mismo, que ya no quieras seguir tratando como una verdad eterna. Obsérvala cuando aparezca. No la alimentes automáticamente. Después elige la experiencia interior que tendría sentido si esa conclusión ya no gobernara tu vida. Visítala. Hazla familiar. Regresa a ella. Y cuando el mundo exterior intente convencerte de que solamente existe aquello que puedes ver en este instante, recuerda la lección que Neville recibió cuando todavía veía Nueva York, y Abdullah insistía en Barbados. El presente visible puede describir dónde has estado, pero no necesita decidir interiormente dónde permanecerás. Y al final, quizá eso sea lo que más vale la pena recordar de la relación entre Abdullah y Neville. Las enseñanzas más importantes no siempre son las que nos entregan algo nuevo, sino las que finalmente nos hacen ver aquello que llevábamos años haciendo sin darnos cuenta. Podemos pasar mucho tiempo buscando una fórmula diferente, una técnica más rápida, o una explicación más compleja, cuando la pregunta esencial continúa esperando silenciosamente dentro de nosotros. ¿Desde qué estado estoy viviendo? No necesitas conocer hoy todos los pasos de tu camino. Tampoco necesitas fingir que las circunstancias actuales son diferentes. Solo necesitas dejar de convertirlas en una sentencia permanente sobre quién eres y sobre aquello que todavía puede ocurrir. Cuando aparezca la antigua conversación, reconócela. Cuando la mente quiera volver a explicar por qué algo no puede suceder, recuerda a Neville frente a Abdullah, intentando hablar del camino mientras Abdullah lo devolvía al final. Y esta noche, antes de dormir, permite que todo quede más sencillo. No busques señales, no fuerces emociones, no intentes convencerte durante horas. Entra por unos instantes en una escena que represente que aquello que deseas ya está resuelto.
Escucha una frase, siente una respuesta, experimenta la tranquilidad del después. Después descansa. Mañana, vive tu día, toma tus decisiones, haz aquello que corresponda hacer, pero observa cuántas veces intentas regresar psicológicamente a la vieja historia. Cada vez que lo notes tendrás una nueva oportunidad de elegir. Quizá ahí comience el verdadero cambio. No en una batalla gigantesca contra el pasado, sino en esos pequeños momentos en los que decides que ya no necesitas continuar interpretando el mismo personaje. Los años pasarán de cualquier manera. Que no sean años dedicados solamente a buscar aquello que, en el fondo, esta enseñanza siempre estuvo intentando mostrarte. Deja de vivir eternamente en dirección a tu estado deseado y comienza, poco a poco, a conocer cómo se siente vivir desde él. Porque quizá aquello que tardamos tanto tiempo en comprender sea precisamente lo más sencillo. El final no comienza cuando el mundo finalmente te da permiso para aceptarlo. Comienza cuando dejas de preguntarle al mundo quién debes ser y eliges conscientemente el estado desde el cual quieres vivir.